en la Universidad de Chile, estudié primero diseño, no me gustó, después estudié terapia ocupacional, siempre fui muy, muy, muy matea, y vengo de una crianza en la que mis papás, por un lado, mi mamá emprendedora toda la vida, porque quedó embarazada de mí muy chiquitita, y por otro lado, al mismo tiempo, mi papá, también muy chiquitito, tuvo que ponerse a trabajar porque tenía una hija a sus 19 años. Entonces mi papá entró al mundo del emprendimiento, o sea, no del emprendimiento, del empleo tradicional, ambos profesores de educación física, pero mi papá entró a las farmacéuticas y trabajó más de 30 años, yo creo, a estas alturas, en una empresa farmacéutica, y en paralelo mi mamá fue emprendedora, nunca se dedicó a lo que había estudiado, vendió ropa, hizo ropa, ahora tiene una pastelería, o sea, ha hecho un montón de cosas. Entonces tengo un poco la visión de las dos cosas, y creo que la crianza que me dieron es lo que más me ha hecho demorarme en mi camino del emprendimiento y ir encontrando esta ruta por mí misma, ¿ya? Mi madre, siempre emprendedora, pero muy sacrificada, una vida de estar casi todo el tiempo trabajando. Y por otro lado, mi papá, que siempre me decía, estudia, estudia, te tiene que ir bien, entre una buena carrera, consigue un buen trabajo. Entonces, si yo quería estudiar diseño, me decía, pero ¿por qué no arquitectura? Y si yo quería estudiar terapia ocupacional, me decía, ¿y por qué no medicina? Y así toda la vida. Si yo me sacaba un 7, la pregunta era, ¿por qué no 2? Muy, muy, muy hiperexigente y muy de la lógica de, así se gana la vida uno, y así uno tiene la vida asegurada. Lo más curioso es que hoy en día mi papá no trabaja en una farmacéutica y es un emprendedor. Así que algo me está diciendo ahí, en el fondo, cómo es el mundo finalmente y hacia dónde se está moviendo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creamos este programa con las chicas, yo y mis socias con las que trabajamos todas juntas en una empresa de marketing multinivel, que es una forma de emprender maravillosa que he conocido. También les voy a contar un poquito de eso, y lo que quiero hacer es irles guiando a través de estos 4 pilares, estas 4 cosas importantes que nosotras hemos podido recoger como cosas fundamentales a la hora de emprender, y cosas en las que de verdad hay que centrar la energía para poder triunfar, sea cual sea tu negocio, ¿ya? Bien. Entonces, en ese sentido, me gustaría primero, obviamente, ir pilar por pilar, lo vamos a ir analizando, les voy a dejar algunos ejercicios, algunos tips, porque la idea no es solo pasarles la teoría, sino que la idea es poder llevarse herramientas concretas, herramientas que les puedan servir, que puedan aplicar de forma efectiva, y además al final les queremos hacer una invitación, ¿cierto? Una invitación sorpresa, les cuento el tiro, y para los que se quedan hasta el final también tenemos un regalito, ¿ya? Así que vamos a ir avanzando. Primer pilar, que está, si no me equivoco, está ordenado igual que como estaban en los videos, ¿cierto? Ay, carambolas, se me pasaron como 3 diapositivas. Ahí sí. El primer pilar, que fue el primero que vimos en los videos, era el pilar de mente emprendedora, ¿ya? Es fundamental tratar de cambiar el switch, ¿ya? Y esto, por eso les contaba un poco de mi historia con mis papás, ¿cierto? Y de lo que yo estudié, de lo que yo hice, cómo fui buscando mi camino y cómo me fui dando cuenta de que no, porque a pesar de que tuve un papá que siempre me decía, tienes que trabajar, encontrar un buen trabajo, un buen sueldo, y con eso estás al otro lado, a mí no me gustaba nada. Suena súper raro lo que voy a decir, pero no me gustaba nada. Yo amé mi carrera, amé estudiar terapia ocupacional, pero cuando estaba en el hospital lo pasaba pésimo. No me gustaba tener que cumplir horarios, que sentía que nos explotaban, y pensaba, si mi vida es así ahora que estoy estudiando, ¿cómo va a ser cuando trabaje? Veía la carga de las líderes de las prácticas, por ejemplo, y decía, no, no me gusta esto, no lo quiero. Siempre sentí que iba hacia otro lado, y tenía un poquito de mente emprendedora, pero al mismo tiempo, en general, las mujeres siempre hemos sido sometidas a una mayor presión y a una mayor exigencia, ¿ya? Si en general acá vamos a ser casi todas mujeres las que estemos en esta charla, lo más probable es que entonces para nosotras no haya sido fácil, incluso en un trabajo tradicional, ¿ya? Y a muchas la única alternativa que nos queda para hacer compatible la vida laboral y el desarrollo profesional con nuestras vidas de mujeres, madres, amigas, esposas, lo que sea, ¿cierto? Es emprender. Entonces, en ese sentido, la mente emprendedora tiene que ver con muchas cosas, ¿ya? No solamente con tener mente y visión para un emprendimiento, sino que también en cuánto yo dedico hacia mí, no por conseguir un título para conseguir otra cosa, no por conseguir un cartón, sino que por conseguir habilidades que me permitan desarrollarme y que me permitan irme mirando a mí misma como un ser merecedor de dinero, de abundancia, de tiempo, de disfrute,
tener una visión y luchar por sueños concretos que yo quiera cumplir y no simplemente quedarme con la seguridad de un trabajo estable, ¿ya? Que eso es lo que en general la gente que elige, vamos a ver después esos cuadrantes que les explico a la Ale en uno de estos videos de estos días, en estos cuadrantes en general la gente que elige emplearse lo elige no siempre porque amen trabajar de empleado, sino que porque da seguridad, ¿ya? Entonces, ahí, ¿qué puede ser lo que nos esté llevando a eso? El miedo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, pensando en la mente emprendedora, hay muchas cosas que tenemos que tener súper claras. Primero, si quieres emprender, tienes que fortalecer tu mente y tienes que aguantar y tolerar la frustración. ¿Ya? Eso es muy importante, tener capacidad de tolerancia a la frustración, capacidad de flexibilidad, de soltar tus ideas y de no pensar solamente en lo que te gustaría a ti, sino que en cosas que le ayuden a los demás. ¿Ya? O sea, no casarte con tu idea, sino que tener la capacidad de, reinventarte muchas veces. ¿Ya? Estas cosas yo las fui aprendiendo mucho cuando empecé a conectarme con el emprendimiento. Y como les contaba, me salí de terapia ocupacional, eso no me gustó, me puse a estudiar yoga, voy a ser instructora de yoga, después estudié fotografía, estudié danza, y seguí estudiando y estudiando cosas, tratando de buscar un empleo más estable, como sin emprender, pero buscando como que me llegara ese momento en el que alguien me contratara por algo de lo que yo hacía y era talentosa, y de pronto me pasó, muy curiosamente, que un grupo de amigos quiso emprender, y se pusieron a generar emprendimientos, todos muy malos y todos totalmente fracasados, que no resultaron. Y yo sacaba fotos, como les decía, estudié fotografía, entonces ayudando a mis amigos emprendedores que no tenían ni un peso para emprender, me pidieron que les fuera a sacar fotos a un taller que habían hecho. Ya no sé si conocen el K-pop, el K-pop, como la música coreana. Bueno, ellos descubrieron que había muchos amantes del K-pop y dijeron, bueno, esta es la nuestra, unamos a la gente que ama el K-pop con un profesor que les pueda enseñar a bailar. Y eso hicieron, y ofrecieron una clase gratis de K-pop. Les habían confirmado como 100 personas y el día del evento llego yo con mi camarita, lista para fotografiar, y llegó el profe y nosotros, y nadie más. Y mis compañeros, así mis amigos, desesperados, que hicimos mal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tú podrías quedarte en eso, esto no funcionó, tiro la toalla y chao, o ver qué es lo que pasaba. Y se dieron cuenta que en realidad esos chicos no necesitaban que les enseñaran a bailar, porque la mayoría ya sabían hacerlo, lo que ellos querían era que les enseñaran cosas, por ejemplo, de la cultura coreana. Entonces intentaron de nuevo, hicieron una segunda clase y esa sí se les dio, ¿ya? Y en ese sentido fueron flexibilizando hasta llegar al punto de crear un momento de encuentro, y es una parte que yo siento que es fundamental para la mente emprendedora. Crearon un evento que se llamaba Emprendedores Anónimos, ya que es muy interesante, no tenía, era como sin fines de lucro por decirlo así, pero al final se monetizó, lograron monetizarlo de alguna forma y les fue súper bien, y se juntaban 1 o 2 veces al mes en un bar, invitación abierta a cualquier emprendedor, vengan aquí como alcohólicos anónimos, pero emprendedores anónimos, vengan a pasar sus penas, conversemos, hablemos de lo duro que es emprender y apoyémonos entre todos. Entonces ahí una de las cosas que yo entendí es que la mente emprendedora sola se pierde. ¿Ya? Aunque no sea en el mismo emprendimiento, encontrar a otro emprendedor que entienda por lo que estás pasando te hace sentirte mucho mejor, te empodera y te da fuerza para seguir, porque es muy fácil frustrarse, porque en el fondo en el emprendimiento tienes que arriesgar, y arriesgarse solo es súper complicado, pero cuando sabes que hay más gente haciendo lo mismo, es mucho más sencillo y fácil de aguantar. Entonces, primer consejo, ojalá encuentren una comunidad emprendedora, aunque no sea en el mismo emprendimiento en el que estén ustedes. A mí por eso mismo me gusta tanto trabajar en network marketing, porque en el fondo las frustraciones que yo vivo también las viven mis compañeras, mis socias, y a pesar de que nuestros emprendimientos a veces no están unidos necesariamente, por ejemplo, la Silvi y yo somos como hermanas en nuestra línea, pero lo que ella haga o venda no, a mí no me afecta, no me genera ninguna ganancia, pero trabajamos juntas porque el apoyo finalmente es lo que nos da aguante, nos da apañe, nos da compañía y sobre todo porque nos permite colaborar y crear cosas para beneficiarnos las dos, ¿ya? Entonces también otra cosa importante de la mente emprendedora, siento yo, es tratar de cambiar el switch de la competencia hacia el switch de la cooperación, ¿ya? Y acá les quería dejar un ejemplo que para mí es clave, ¿ya? Nosotras trabajamos en una empresa que se llama doTERRA, ¿cierto? Que es de aceites esenciales, y cuando uno va a doTERRA, vas caminando por la calle y encuentras un Starbucks, esto es como por Las Condes, ¿cómo se llama? La calle, no Magdalena donde está la oficina, sino que en Apoquindo, eso. Vas caminando por Apoquindo y aparece un Starbucks a mano izquierda, y sigues caminando
media cuadra más allá y hay otro Starbucks a mano derecha, a menos de media cuadra, 2 Starbucks, los dos, misma marca, mismo café, misma zona, prácticamente misma ubicación, salvo que los separa un semáforo y a los dos les va increíble. Porque entonces nosotros como emprendedores pensamos, no, es que esto ya hay mucha gente haciendo. Me pasó como profesora de yoga, me pasó como profesora de danza, decir, pero es que uno levanta una piedra y hay un profe de yoga. Bueno, entonces encuentra lo que te haga distinto a ti como profe de yoga, o incluso busca la colaboración, porque en la competencia y en el tratar como de hacer lucharle el piso al otro, caíste en el trabajo tradicional. ¿Ya? Porque ahí sí que sí, no hay tantos puestos. ¿Sí? A mí me pasaba, yo decía, uno de mis sueños como terapeuta ocupacional era, yo quería trabajar en la Teletón. Y decía, voy a tener que matar a alguien para poder trabajar en la Teletón. En cambio acá hay espacio para todos. En el emprendimiento cabemos todos, ¿ya? Y entonces, dentro de lo que más me gustaría recalcar, que la Silvia lo explicó muy bien en su video, es el tema de las creencias limitantes, ¿ya? Las creencias limitantes son una de las cosas más importantes a desarrollar cuando estamos hablando de mente emprendedora. Y en el fondo, lo primero que les quiero aclarar de esto, de las creencias limitantes en sí, es que una creencia y un hecho, ¿sí?, no son lo mismo. Ya lo tengo explicado acá. Creencia limitante y hecho no es lo mismo. La creencia la creo yo, pero eso no quiere decir que sea la verdad. ¿Ya? Un hecho es irrefutable. La Tierra es redonda, irrefutable. ¿Ya? No se puede vivir del emprendimiento, creencia. ¿Ya? Entonces tenemos que saber distinguir esto, y las creencias limitantes tienen un porqué. No es que están ahí porque somos mediocres o porque los chilenos somos apocados, no, no tiene que ver con eso. Las creencias limitantes están ahí porque en algún momento nos sirvieron para un propósito y nos están cuidando de algo. Algo que nos dijeron, algo que recibimos del entorno, algo que nos asusta, pero es una creencia que en el fondo nos está diciendo, te enojo porque esto no puede que no resulte, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es súper importante poder identificar desde dónde viene esa creencia limitante para así no poder eliminarla, porque no las vamos a poder eliminar, sino que aprender a trabajar con ellas, sacarle el mayor provecho y convertir esa creencia que nos está frenando, esa creencia que nos está tratando de proteger, hacer que realmente nos proteja y usarla a nuestro favor, ¿ya? Entonces, descubrir nuestras creencias limitantes nos puede permitir desarrollar nuestra mente y hacer que nuestros emprendimientos crezcan un montón. Yo siento que una de las cosas más bacanes del emprendimiento en sí, aunque no triunfes y aunque quizás no te vaya bien, una de las cosas más power, siento yo, es el hecho de que mientras tú estás emprendiendo, vas a estar sí o sí desarrollando tu mente, desarrollando tus habilidades, desarrollando tu autoestima, desarrollando un montón de cosas, superando trancas. Sí o sí vas a pasar por eso. Si la persona que empezó a emprender nunca va a ser la misma que llegó al final. Se rinda o no se rinda, cambiemos el emprendimiento del camino o no, nunca vas a ser el mismo, porque para poder emprender tienes que superar tus creencias limitantes, y eso implica que te tienes que desarrollar. Entonces, es un motor, finalmente, el emprendimiento de tus propias habilidades y de tu propia persona, ¿ya? Exacto, la Silvia dice por ahí en el chat, las creencias limitantes son lo primero que aparece cuando decidimos emprender, sí, de todas maneras. Y aquí es que yo las quiero separar, ya para que vayamos detectándolas, ya. Entonces, hay 3 tipos de creencias limitantes diferentes, que podemos como tratar de clasificar para que ustedes después vayan viendo cuál es el que más les llega a ustedes, porque no todos tenemos las mismas, ya. Creencias de posibilidad, o sea, no es solo que yo crea que yo no puedo, sino que creo que simplemente es imposible. Ya es algo que no puede pasar. Entonces, por ejemplo, emprender con esta inflación no se puede. ¿Ya? Yo creo que ni yo ni nadie puede emprender y triunfar con esta inflación. Creencia limitante. Después, otra creencia limitante de posibilidad muy recurrente es, una vez pobre, siempre pobre. Si yo vengo de la pobreza, yo no puedo salir de la pobreza, ¿sí? O solamente las personas con capital pueden emprender. ¿Ya? Son específicas para ciertas cosas. Y después, por ejemplo, otra creencia, por ejemplo, trabajar por cuenta propia y vivir tranquilo es imposible. ¿Ya? O sea, por ejemplo, a mí me pasaba eso, que yo decía, emprender es matarse trabajando. Sí, o sea, la gente que emprende no tiene vida. Eso es lo que yo pensaba, y pensaba que todos los emprendedores no tenían vida. Creencia de posibilidad. O sea, ahí de repente, para ir analizando desde dónde, cuáles tenemos nosotros y cuáles no. Después la otra creencia que existe es la creencia de capacidad. Entonces ya no es que es imposible para todo el mundo, simplemente yo no tengo las capacidades, ¿ya? Yo no puedo, yo no lo puedo hacer.
Y no solamente porque no tenga la capacidad de habilidad, sino que porque quizás no tengo los recursos, no tengo el tiempo, no tengo la energía, no tengo la creatividad, yo no tengo. O sea, otros pueden, pero yo no, ¿ya? Por ejemplo, no sé, en la misma empresa en la que estamos nosotros, yo puede ser que vea una mujer que es triple diamante presidencial, que gana 300 millones de pesos mensuales que existen, y diga, ah, ella puede, ella tenía muchos contactos, yo no conozco a nadie. Yo vivo en la mitad de la montaña con mi hijo, no salgo de mi casa, no tengo cómo hacer eso, yo no puedo. ¿Ya? Entonces eso es una creencia limitante de capacidad. Entonces, no tengo tiempo, o no sé cómo la gente ahorra, por ejemplo, eso también es un clásico, con mi sueldo no puedo ahorrar, yo no podría salir en redes sociales como tú, no tengo la personalidad, eso a mí me lo dicen mucho, ahí les voy a mostrar un par de emprendimientos también. Nunca podría emprender, se necesita organización y yo soy un desastre. ¿Ya? Entonces son creencias de capacidad, yo no puedo. Después tenemos la última, el tercer tipo de creencia limitante, que yo siento que es el que a las mujeres a veces más nos llega, que es la creencia limitante de merecimiento. Yo no me lo merezco, no me he sacrificado lo suficiente, no merezco la nota que me saqué, no estudié tanto, quizás la prueba estaba fácil. Esta yo la tenía así, pero me la pusieron en mi anuario de cuarto medio, porque a mí me preguntaban, ¿cómo te fue en la prueba? Y yo decía, no me fue muy bien, y después me sacaba un 6,8. Y me dicen, pero ¿cómo no te fue tan bien? Es que yo siempre encontraba que un error para mí era, pero así, no los podía tolerar. Entonces yo sentía que me iba mal. Ya entonces son de merecimiento. No merezco esta maestría, no merezco estudiar una maestría, no merezco estudiar un doctorado, no merezco tomar este diplomado porque yo tengo que estar con mis hijos, ¿sí? No merezco este reconocimiento, no merezco este puesto de trabajo, ¿sí? Y ahí viene el conocido síndrome del impostor, ya que es el síndrome que nos hace pensar que lo que tenemos no lo merecemos, sino que nos fue dado por que tuvimos suerte y quizás en algún momento me van a pillar y voy a perder todo eso. ¿Ya? O sea, pasa mucho también cuando nos felicitan, cuando te dicen, oye, que estuvo bueno esto, y tú dices así como, no, si en realidad no estuvo tan bueno, y como que ahí viene el síndrome del impostor, que es otra creencia limitante. Entonces, ¿cómo puedo superarlas? Ya recordemos que no las podemos eliminar, ya no las podemos sacar de nuestras vidas, pero podemos permitirnos que nos ayuden, reconocerlas, mirarlas, enfrentarlas y superarlas en el sentido de usarlas para que trabajen por mí, ¿ya? Entonces, primero, formula tu meta, formula tu objetivo, piensa qué es lo que quieres, por qué quieres emprender, ¿ya? Y ahí es muy importante tener claro el por qué. ¿Cuál es mi fuente de motivación? Yo, por ejemplo, quiero emprender porque quiero forrarme, mucho dinero, y por ahí hay un micrófono prendido, que no lo quién es. Ahí está. Ya lo silencio, perdón. Yo, sinceramente, eso también es una creencia limitante, como que muchas veces nos dicen, no, la gente que tiene plata es mala, son codiciosos y acaparan. Yo no, yo quiero tener mucha plata para poder que mi mamá tenga un pasar mucho más tranquilo, quiero que mi hijo tenga todo lo que quiera y quiero además poder trabajar mucho y que la gente que trabaje conmigo también esté forrada y que todos tengan mucha plata, pero sobre todo quiero libertad de tiempo, quiero lograr que mi propio dinero trabaje para mí, retirarme ojalá a los 40, tengo 35, estoy súper ambiciosa, pero en el fondo ese es mi porqué, y sobre todo mi porqué es quiero tiempo de calidad y todo lo que mi hijo necesite. Ese es mi porqué y mi meta es conseguir X cantidad de plata con mi emprendimiento, lograr trabajar X cantidad de horas, o sea, tenerlo bien definido. Y luego tenemos que mirar, identificar nuestras creencias limitantes y las vamos a puntuar, todas estas preguntas que están acá abajito las vamos a puntuar del 1 al 10. Es un ejercicio que si quieren lo pueden ir haciendo ahora o cuando termine la clase, pero es súper útil, ya porque a veces uno dice, chuta, no sé qué es lo que me detiene. Aquí te vas a poder detener y ver qué es lo que te detiene. Entonces, mi objetivo es posible. Yo antes de emprender pensaba que yo, como les decía, yo no me gustaba trabajar para otros, no me gustó lo que estudié, como terapeuta ocupacional, ser millonaria era bien poco probable, como que no era para mí la cosa, digamos. Entonces yo pensaba que era imposible. Pero cuando empecé a conocer otras historias de personas emprendedoras y exitosas, dije, chuta, quizás sí es posible. Entonces lo primero que hice fue investigar, ¿será posible o no? Sí, como y cuando me di cuenta de que sí era posible, ya, puntuar, del 1 al 10. ¿Será posible lo que yo quiero? No sé, quiero vivir del tejido. ¿Será posible? Y si yo digo, ya, 5, le pongo una nota, ¿ya? Después, ¿tengo la capacidad de lograrlo? O sea, ya sabemos que es posible. Por ejemplo, en mi emprendimiento de network marketing en doTERRA.
Yo puedo decir, mi objetivo es, yo quiero llegar a ser diamante presidencial. Los diamantes presidencial ganan como 100 millones de pesos mensuales. ¿Ya? O sea, por allá vamos. Entonces yo quiero llegar a ser diamante presidencial. ¿Es posible? Sí, es posible. Hay diamantes presidenciales por todo el mundo. ¿Tengo yo la capacidad de lograrlo? Y ahí es que viene la siguiente creencia limitante. Ay, no sé. Es que no, es que mírala, ella es seca, yo no. No, pues yo no. Ya, entonces, del 1 al 10, ¿cuán posible es para mí? Ya, se le pongo una notita. Y finalmente, ¿merezco conseguir mi objetivo? Y yo siempre siento, en mi caso, pero en el tuyo puede que no sea así, pero en el mío siempre es como, no, es que no he trabajado tanto. No, es que yo no tengo tiempo, yo tengo que estar. Ya, entonces, de nuevo, le ponemos una nota. ¿Sí? Entonces ahí uno se va como viendo un poquito reflejada en todo esto. ¿Qué hacemos después de que les pusimos nota? Si las tres preguntas, ¿es posible? ¿Puedo hacerlo yo y me lo merezco? Ahí decimos, chan, 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 las escribo, ¿cierto? Y voy diciendo por qué. Entonces pongo del 1 al 10 y en cualquiera que no hayan puesto 10, en cualquiera que no hayan puesto 10, empiezan a escribir las creencias limitantes que les hacen pensar todo lo que se les venga a la cabeza de por qué no es posible, de por qué no me lo merezco, de por qué no soy capaz. Lo vamos escribiendo. Y cuando tú lo escribas, vas a tratar de mirar un poco más allá, después de hacer como un brainstorming, ¿ya? Todo lo que se les venga. Puede ser incluso como, no sé, por ahí otro. No. Ah, hacer silencio. Ya. En el fondo, escribir todo lo que se les venga a la cabeza, como un brainstorming, como les decía, escribiendo, todas las que no tengan puntuado en 10, y ahí van a ir viendo de qué las quiere proteger esto, qué les está diciendo. Entonces, por ejemplo, si la creencia limitante es, no, es que yo soy muy, muy, muy desordenada, entonces, ¿qué puedo hacer? Ya, soy muy desordenada, entonces, ¿qué me está diciendo mi creencia limitante? Que necesito trabajar en mi organización, que necesito trabajar en mi orden. Entonces, lo aterrizo en un plan de acción y digo, bueno, si yo pienso que soy muy desordenada, entonces voy a agarrar una agenda, voy a bloquear mi calendario y voy a ponerme metas concretas, entonces 1 hora al día para hacer X y cosas, y así voy a ser más organizada y voy a poder cumplir mi objetivo, ¿ya? O decir, no sé, es que yo no me atrevo a salir en redes sociales. Entonces, ¿qué creencia es lo que me hace pensar que yo no soy capaz de salir en redes sociales? Que quizás lo que en realidad me da miedo no es que yo no tenga la personalidad, es que me da miedo el que van a decir de mí. Quizás mis amigos se van a burlar, quizás me van a tratar de ridícula, quizás no voy a ser aceptada, no voy a ser querida, no voy a ser... Y ahí yo siento que hay un tema súper importante, que es decir, bueno, hay varias alternativas dentro de esto. Una es decir, mis clientes potenciales no son ni mi familia ni mis amigos. Yo no tengo por qué, de hecho eso es lo que hice yo me creo el Instagram de cero y yo no sigo ni a mi familia ni a mis amigos. Si ellos me quieren seguir a mí, estupendo, y ahí lo sigo de vuelta, pero esto de empezar a seguir amigos y familia a mí no me gusta porque en el fondo me exponía, me sentía súper expuesta, ¿ya? Y sobre todo cuando una, no sé, cosas como me metí a trabajar en doTERRA, la loca de los aceites. ¿Qué van a decir mis estudiantes? ¿Qué va a decir, no sé, mis colegas? Y de repente es como, mis colegas y mis estudiantes no me pagan el cheque a fin de mes. Y yo sigo siendo la misma persona, bueno, entonces parto de cero en otra cuenta y voy trabajando en darme cuenta que en realidad, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que alguien me tire la talla y me diga, la influencer. ¿Y saben qué es lo que yo he descubierto? Que mucha gente me termina diciendo cosas como, oh, te pasaste, eres súper creativa, no sé qué. Yo sé que a mucha gente también le genera así como, oye, esta galla tiene 35 años y parece niñita de 15 en TikTok, pero finalmente lo veo como parte de mi trabajo, veo que esa creencia me está protegiendo de lo que dirán los demás, y cuando ya te tiraste a la piscina te das cuenta de que en realidad lo que dirán los demás no es tan terrible. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas nos van permitiendo como soltar, ¿ya? Por ahí, ¿qué dicen los chicos? Voy a leer el chat. Creo que me veré fea. Ya, eso por ejemplo, se soluciona con un filtro. No, sí, hay muchas cosas que nos pueden permitir eso, nos pueden permitir ir cambiando la forma en que estamos abordando finalmente este susto. Y además, pucha, yo les invito después a ver mis redes sociales. Yo, de lo que más hago como emprendedora es manejar redes sociales. De hecho, ha sido incluso un emprendimiento para mí. Yo he trabajado manejando redes sociales de otras personas. Y cuando uno ve mis primeras publicaciones, yo no aparecía en ninguna. Ya si se van a mi Instagram, donde hago clases de anatomía y de ciclo menstrual, yo ponía fotos que sacaba, ni siquiera las sacaba yo, las sacaba de Google, y ponía textos interesantes de lo que yo estaba enseñando, y me iba súper bien. Pero estaba en la mitad de eso, yo de hecho partí sin redes sociales,
hacía clases con mis estudiantes, que yo trabajaba en la escuela, y por mail mandaba así como a mi lista de estudiantes que tenía de antes, les mandaba como los programas que iba a hacer, y se me iba metiendo gente, y de repente dije, no, tengo que estar en redes, y me metí. Y al principio decía, imagínate cómo voy a estar enseñando anatomía, que es súper serio, haciendo el loco bailando en Reels. O sea, primera creencia limitante, es que yo no puedo ser inteligente y divertida. No puedo. Después dije, pero para, si yo soy así. En mis clases mis estudiantes me conocen, yo he hecho la talla todo el rato, voy a ser quien soy. Entonces, súper importante también para esto, no tratar de pensar ni en qué dirá el resto, sino que ser auténtico con uno, y finalmente uno se da cuenta que en verdad la única forma es irse tirando como al agua de a poquitito, ya como de irse metiendo la patita al agua de a poquito. Entonces ahí, como les decía, si se meten a mi Instagram de anatomía, que es anatomía según Cami, y van a las primeras puras fotos de Google, después empecé a subir una foto así, con mi pelvis, por ejemplo, y eso era todo, y después empecé a hacer videos, y mis primeros videos, o sea, no sabía ni poner los textos, era un desastre. Y lo más heavy es que en esa época se viralizaba, todo lo que tú subieras se viralizaba, entonces me empezaban a llegar cosas así como, locura. Y al principio sí, la gente me dijo, la influencer, no sé qué, y ahora a mí me pasa al revés, como que yo me lo tomo como talla y digo, sí, po. y es mi pega. Entonces, ir trabajando un poco en esas creencias, y así podemos ir aterrizándolas todas, ¿ya? Dentro de eso, entonces, mi recomendación superior es como tratar de, para superar cualquier creencia limitante, trabajar tu mente emprendedora. Y para eso, consejo que yo siento que es uno de los mejores que me ha llegado, ojalá todos los meses darse el tiempo de escuchar un audiolibro, un podcast o un libro, leerlo, en el fondo, de, no sé, pues, de mente emprendedora, hábitos, el poder de la mente, desarrollo personal, ¿sí? Y también de finanzas, ir aprendiendo, porque esa es otra de las cosas que es una súper creencia limitante, que es el dinero, ya que es, si no me equivoco, el siguiente, no, creo que es el subsiguiente tema, ¿ya? Bien, el tema número 2, después de las creencias limitantes, no sé si déjenme leer el chat porque quizás me perdí alguna cosita. Por acá la Vale dice, a mí me pasaba lo mismo, me sentía gorda y vieja. Después lo pensé y en verdad la gente que me ve todos los días me ve tal cual soy. Es una, la que no se acepta, no el resto. Eso es verdad. Te hace crecer mucho, 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 sí. Porque una vez que te vas lanzando, vas creciendo. A mí me pasa lo mismo, o sea, piensen que yo venía de un mundo, yo he hecho tantas cosas que van a pensar que estoy media loca, pero yo era profe de danzas árabes. Cuando era profe de danzas árabes, maestra, me fui a vivir afuera del país para estudiarlo y todo, la imagen era fundamental. O sea, si ustedes van a ver mis fotos de mi book, dirían, ¿quién es esa chica que me habla? Porque en las fotos que yo me sacaba de estudio era así modelo, y de repente tuve un hijo, cambió mi físico, era profe de yoga, hacía deporte todo el tiempo, y enfrentarme a salir así en redes sociales después de que mi imagen estaba muy vinculada a una cosa estética, hegemónica, súper, no sé, pucha por acá, y el pelo maravilloso y llena de brillos, y, y hacer el ridículo como que me costaba, como que yo estaba súper asociada a como ser sex bomb, y no hacer el ridículo, y ahora, súper sinceramente, me da lo mismo. Vayan a ver mis videos, ahí les mando algunos para que vean que me da lo mismo. Pero en verdad ese miedo se puede ir enfrentando de a poco. Ya no es necesario tampoco que se tiren de cabeza a superar las creencias limitantes, sino que de a poquito. Entonces pueden partirse grabando, quizás no necesariamente hablando, que da mucho, mucho susto, ¿cierto? Pero de repente, por ejemplo, para lo que dice la Nati, ¿cierto? Me da terror verme en un video. Entonces, una de las cosas que puedo ir haciendo es, yo siempre les doy estas ideas a mis chiquillas, no sé, yo que vendo aceites esenciales, ¿cierto? Agarro mis frasquitos y me pongo a hacer una mezcla y me grabo en cámara rápida. Y entonces no estoy hablándole a la cámara, no estoy actuando, no estoy... Es un video rápido, le pongo un texto lindo, le digo una música y eso ya es. Y tienen que pensar que dependiendo de cuál sea su emprendimiento, en qué nos vamos a enfocar, ¿ya? Hay muchas cositas que podemos ir haciendo. El dinero. Esto es lo que a mí más me gusta. Importantísimo cuando emprendemos, si van teniendo dudas igual las pueden dejar en el chat, ¿ya? Cuando emprendemos es súper importante no esperar a estar listo para emprender, ¿ya? Porque la mayoría de nosotras decimos, no tengo que tener este proyecto listo y recién ahí me voy a atrever. ¿Y qué pasa si tu proyecto está listo, lo lanzas, gastaste toda la plata del mundo y a nadie le gustó y nadie lo compró? Entonces es muy importante partir probando, ¿ya? Reducir los gastos de a poco, no partir haciendo el packaging, invirtiendo en el logo, imagen de marca, no, probar.
hacer pruebas, ¿ya? En nuestro caso, por ejemplo, con el tema de los aceites esenciales, la gracia es que la empresa ya hizo las pruebas. Yo sé que funcionan, sé que son buenos, ¿cierto? Pero mucha gente que dice, quiero meterme al negocio de vender aceites esenciales y de ser consultora de bienestar, no los ha probado y no saben si funcionan o no. Entonces, como, yo no puedo vender esta cuestión, pues si yo no sé si funcionan, los prueban y ahí ya saben que funcionan y pueden compartirlo con más gente, ¿ya? Pero es súper importante que sea un producto que ya está probado y reducir los gastos al mínimo, sobre todo al inicio, y por supuesto trabajar tus creencias limitantes con respecto al dinero. Para eso les recomiendo mucho varios libros que pueden leer, dentro de eso El Club de las 5 de la mañana, Secretos de una mente millonaria, Padre rico, padre pobre, son libros que a mí me han abierto la mente también a entender que el dinero es una fuente infinita, es energía, ya no es el billete. De hecho, si lo piensan hoy en día, es un número en una cuenta. O sea, ya casi no pasa dinero por nuestras manos, ¿sí? Es una interacción, un intercambio de energía. Entonces, la energía es infinita y la gente que tiene el dinero, tiene muchísimo dinero, ¿ya? Entonces, eso es muy importante para que lo pongamos en práctica. Y en ese sentido, la Ale les habló de estos cuadrantes, ¿cierto? Como para que sepan, y se los vuelvo a nombrar, para que sepan bien qué tipo de emprendimiento conseguir, ¿ya? Porque además muchas veces pensamos que emprender no vale la pena, porque si yo voy a ser empleada, ¿cierto? Es mucho más seguro, pero ¿y qué pasa si me echan? Que fue el caso de mi papá. Ya yo les contaba que mi papá trabajó 30 años en una empresa, llegó a ser gerente de marketing de todo el Cono Sur, le iba increíble, tenía un sueldo gigante, todo bien, y un día tuvo un accidente, mi papá es bombero, se cayó de una escala en un ejercicio como de 10 metros de altura y quedó bien para la embarrada, pues casi se murió. Y estuvo con licencia harto tiempo, o sea, en verdad estuvo con licencia poco tiempo, fueron como 2 semanas, y cuando volvió a trabajar, le vino todo un tema de estrés postraumático, y ahí tuvo una licencia por salud mental mucho tiempo. Y esa ya no se la entendieron tan bien en el trabajo, entonces en menos de un año ya lo habían despedido después de 30 años fiel a una empresa, y dijo, chuta, ya tengo 50, no sé si en otro lugar me van a contratar y ya no quiero volver a pasar por esto. Entonces, claro, dediqué mi vida entera, sudor, lágrimas, madrugadas, viajes, etcétera, y en 2 segundos, pum, para la calle. Entonces ahora se dedica a otra cosa, es emprendedor y gana yo creo que lo mismo o más, y tiene mucho más tiempo. Entonces, en ese sentido, el empleado intercambia su tiempo y esfuerzo por dinero, ¿ya? Si no trabaja, no hay pago, obviamente, ¿cierto? Y un empleo no es un activo, eso es importante. El empleo no es que puedas heredarlo, traspasarlo, ni venderlo, ¿cierto? Y lo más interesante de esto es que los empleos, desde la crisis que hubo el 2009, ¿cierto? Los empleos han sido cada vez más inestables y poco seguros, ¿ya? Y de hecho ahora se está hablando de una cosa que no sé si lo han escuchado, no me voy a detener mucho en esto, pero es la renuncia silenciosa. Que es que en el fondo la gente que está trabajando ya está cachando que no tienen que estar cuidando la pega, sino que hacen lo justo y necesario, entonces la gente que contrata está un poco desesperada porque los trabajadores no están mojando la camiseta como lo hacían antes, que en el fondo era, exacto, por ahí dice la Nati, no vale la pena nuestra energía en empresas. Yo trabajé 6 años para una academia de yoga, 6 años, pero di lo mejor de mí, las mejores clases, compraba cosas, hacía mucho más de lo que me pedían, y en un momento hubo un pequeño problema y les terminé demandando. Y dije, nunca más, misma cosa, o sea, nunca más trabajo para un otro. Después tenemos el autoempleado, que eso es un tema muy interesante porque hay gente que piensa que es independiente o que es emprendedora, pero en realidad es un autoempleado. Yo fui autoempleada mucho tiempo, hacía clases de yoga, pero mi tiempo era acotado, entonces yo cambiaba, ¿cierto? Soy la estrella de mi propio negocio, yo hago mis clases, un médico, por ejemplo, que tiene su consulta, un psicólogo, etcétera, pero cambias tu dinero, o sea, tu tiempo por dinero, y tu tiempo es finito. Entonces yo tenía cierta capacidad de dar clases de yoga en una hora, en un día, perdón, no podía hacer más y hasta ahí nomás llegaba, ¿ya? Entonces es un emprendimiento, pero es hasta ahí nomás. Yo también emprendí haciendo mis tejidos, sí, también tejo, hice Britney Spears, y me pasaba lo mismo, pues tenía solo 2 manos. Y en algún momento me dijeron, ay, ¿quieres ponerte en el marketplace de Falabella? Tu tejido es tan maravilloso. Y yo decía, es que no tengo, no me da. Y yo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y tendría que cobrar carísimo. Pero aún así tengo solo 2 manos. ¿Ya? Entonces, ir pensando ahí. ¿Ya? Entonces, ¿quién dice por acá? Me estoy acostumbrando, no vale la pena, no sé. Excelente, profe. Pagan súper poco y te llenan y te llenan y te llenan de pega. Sí, exacto. Mi mamá también es autoempleada, pues Silvi. Ella es pastelera. ¿Cachai? Y hasta que podéis empezar a ser empresario o dueño de un negocio, es poco probable que puedas llegar a la libertad financiera, ¿ya?
Dentro de lo que es ser empresario dueño de negocio, ¿cierto? Hay un sistema, hay dinero para montar, ¿cierto? Necesitamos poner mucha plata a veces. Mi mamá también tuvo una pastelería que al final fracasó, ¿cierto? Pero fueron muchos millones perdidos. O sea, hay que tener un gran capital, hay que contratar gente y todo. Pero acá hay una oportunidad que está como en la cruza de ser autoempleado y ser empresario, que es, que acá no aparece, ¿cierto? Pero que es la opción del network marketing, ¿cierto? Que es, por ejemplo, el sistema en el que trabajamos nosotros y que es un sistema que se usa desde los años 40 en Estados Unidos, que allá nació, ¿cierto? Y que en el fondo cada vez más la gente se está yendo hacia ese camino. ¿Ya? Las empresas incluso se están yendo por ese camino más que por el hecho de tener tiendas con empleados, con stock y todo eso, porque en el fondo acá el sistema de network marketing funciona haciendo que las personas que son usuarias de un producto y que lo aman, sean ellas mismas quienes lo recomiendan, ganan una comisión por hacer eso y al mismo tiempo le van enseñando a otras personas a hacer lo mismo, haciendo un equipo y trabajamos entonces en una red, ¿ya? Y eso hace que finalmente para la empresa es muy beneficioso, pero al mismo tiempo te ahorras tanto dinero en tener una tienda física, en contratar personas, en todas esas cosas, en marketing, etcétera, que los sueldos de las personas que distribuyen finalmente pueden llegar a ser mucho más grandes, ¿ya? Eso, por ejemplo, es lo que hacemos nosotras en doTERRA, que es un sistema que es mucho más eficiente y que además empareja la cancha, ¿ya? Porque si yo quiero, por ejemplo, poner una pastelería, yo tengo que saber de pasteles, ¿sí? En cambio, acá en el network marketing, cualquier persona puede entrar, cualquier persona puede tener la oportunidad, no te piden un título, no te piden ser un género, ni tener una edad, ni tener ciertos contactos, nada. La inversión es muy baja y el producto ya está aprobado, ¿ya? Entonces, esta forma es una forma de emprender distinta que te puede llevar a la libertad financiera y donde tu tiempo no se va a intercambiar por dinero. Porque tú no vas a ganar de acuerdo si estás vendiendo o no, porque como se va armando una red, las personas con las que tú trabajas también van aportando y así va creciendo tu negocio. Ya hay gente en network marketing, por ejemplo, una de nuestras líderes que figuraba en Brasil, por ejemplo, y mientras tanto su negocio seguía generando y generando y generando. Y entonces esa es la gracia, te permite llegar a la libertad financiera sin estar pensando en una gran inversión, porque además eso es lo otro, o sea, tú puedes invertir mucho, como le pasó a mi mamá, tener tu pastelería, mi mamá le vendía todo lo que era la banquetería, los postres en el fondo de banquetería a Espacio Risco y a Casa Piedra, y su pastelería quebró, y ahora está trabajando en la casa de nuevo, ¿ya? Entonces, son formas distintas que nos permiten probar algo y que son sin riesgo, ¿ya? Dentro de eso mismo, otras cosas que se pueden hacer similares al network marketing que también te pueden permitir eso, puede ser vender cursos o vender tu conocimiento online, que es otra de las cosas que yo hago. Por ejemplo, con mis clases de ciclo menstrual y anatomía, es un poco eso. Yo tengo una plataforma, grabo mis clases, las subo y la gente ve mi contenido, le gusta y compran los cursos y así yo no necesito estar ahí. ¿Ya? Eso es la gracia de la era digital. Otra cosa que se puede hacer así también, tipo emprendimiento, puede ser el marketing de afiliados, ¿cierto? Del mismo Hotmart, que es la plataforma donde yo hago clases, tú puedes, sin hacer tú un curso y sin ser tú el experto, tú puedes recomendar cursos de otras personas con un link que en el fondo lo va a linkear a ti y te va a llegar una comisión por recomendar el curso, por ejemplo, ¿ya? Y así también se pueden hacer, hay negocios de venta por internet que no necesitas tener una inversión y que se puede ir generando dinero. ¿Ya? Porque además para ser inversionista también hay que tener más conocimiento. Pero también esa es la otra opción. Finalmente, en este lado de acá, ¿cierto? No tenemos al empresario, al dueño del negocio, al network marketer, al inversionista, etcétera. Fíjense lo impresionante que dice acá. La Ale tiró unos porcentajes un poco más, ¿cómo se llama? Un poco más pequeños, pero es básicamente lo mismo. El mío es más impresionante todavía. El 3% de la población mundial que está en este lado de acá, tiene el 97% de los ingresos, ¿ya? O sea, imagínense, si es un ingreso residual, seguimos generando dinero. A diferencia de lo que a mí me pasaba, por ejemplo, con mis clases de yoga o con mis tejidos, que si yo no tejo o si me lesiono y no puedo hacer clase, no recibo dinero. Acá, en este lado de acá, el dinero trabaja para nosotros y podemos llegar a pensar en tener una libertad financiera, ¿ya? En tener lo que se conoce como ingreso residual, que era algo que yo ni siquiera sabía que existía, ¿ya? O sea, para mí era como, trabajo, me pagan, pero ¿cómo esto de estar ganando dinero cuando no estoy trabajando? Bueno, acá descubrí cómo, porque además tampoco pensaba en generar una empresa, pues tampoco es muy de terapeuta ocupacional como tener una empresa, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esto nos va a permitir pensar en la libertad financiera, ¿ya?
Hay muchas empresas, por ejemplo, que hacen network marketing, no solamente doTERRA, y ahí es muy importante que si se van a unir a una, que hagan link y que les guste lo que están vendiendo, porque si no, no les va a ir bien probablemente. Ya yo, por ejemplo, no puedo vivir sin mis aceites esenciales, los uso todos los días, todo el tiempo, y cada vez que digo, oye, esto está difícil, y mi mente emprendedora con creencias limitantes me empieza a decir, tira la toalla, no sigas en esto, digo, pero en realidad yo sigo amando mis aceites esenciales y igual voy a comprar, así que sigo. Son los aceites los que me mantienen ahí, ¿ya? Bien. Después, el tercer pilar, si tienen cualquier duda me pueden preguntar igual por el chat. Así que me salgo. Bien. El tercer pilar que tenemos es la organización. Sobre todo cuando tenemos vidas que son múltiples, somos multirol, ¿cierto? Algunas estudiantes y trabajadoras, otras trabajadoras, mamás, parejas, mujeres que les gusta hacer ejercicio, que les gusta leer, etcétera. La organización es clave porque es lo clásico que nos dicen siempre, tenemos que tratar de hacerlo todo y hacer que quepa en 24 horas, ¿cierto? Y en Chile además particularmente tenemos una visión súper sesgada de la lógica del trabajo, que es como, para sentir que estoy trabajando, yo trabajo 8 horas, pero está súper comprobado que en realidad de esas 8 horas la mayoría del trabajo se concentra en un máximo de 3 a 4, y el resto uno empieza a procrastinar, a darse la vuelta, a como a hacer puras toteras, revisar el teléfono, etcétera. Cuando no estamos organizadas y no sabemos lo que estamos haciendo, puede sentirse como que hacemos mucho, pero en realidad estamos haciendo muy poco. Y puede ser que estemos haciendo así puras tonteras, puras tonteras. Entonces, organizarnos es fundamental. Y en ese sentido, yo les recomiendo para la organización fijar objetivos semanales, mensuales, semestrales, incluso anuales, ¿ya? Objetivos y cosas o tareas, o sea, en el fondo, para cumplir esos objetivos, lo desglosamos en tareas que podamos aterrizar, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, con mi negocio de mis clases, ya para no dar puros ejemplos de doTERRA, voy a hablar de mis clases. Mi objetivo es llevar más gente a mis cursos, ¿cierto? Entonces, para eso yo tengo que generar contenido de valor en mis redes sociales para que me siga más gente, tengo que pagar publicidad y, por supuesto, tengo que hacer mis clases. Entonces, yo me organizo y digo, ya, este mes quiero lanzar tal y tal programa, para eso necesito hacer X, Y, Z, ¿ya? Todo lo que yo quiero hacer, todo lo que yo sienta que necesito hacer, lo tengo que escribir, ¿ya? Lo tengo que registrar todo, porque así yo puedo bajar mi carga mental. La carga mental pareciera que es solo un ruidito, pero nos hace perder energía. Piensen que para pensar, valga la redundancia, gastamos energía, ¿sí? Y si además somos mujeres en etapa de lactancia, tenemos que hacer leche. Entonces, esa leche nos gasta más energía. ¿Ya? Entonces, el clásico mommy brain, que es, uno dice que es como un mito, es súper real. Entonces, si yo no aterrizo a una agenda, a un papel, a una aplicación, a Google Calendar, a Trello, lo que sea, no existe, ¿ya? Y por eso hay que escribirlo todo, ¿ya? Lo importante también es usar un solo formato, porque es muy clásico, ya yo lo anoto en esta servilleta, y después lo anoto en el celular en las notas, y después meto en Google Calendar, y después uso Trello, y después tengo todo repartido, y no miro ninguna de las cosas que escribí, y se me pasa todo por alto, ¿ya? Entonces, ojalá, ¿cierto? Cabezas de leche, me encantó el concepto de la Nati, pero es real, pues cabezas de leche, entonces como en la leche no se puede escribir, escribamos en un formato que nos sirva. Yo uso las notas de mi celular. Y también antes usaba una aplicación que se llama Trello, que es súper buena, se las recomiendo un montón. Sobre todo ahora uso Trello solo para generar contenido, porque a veces me pasa que, no sé, estoy en el baño mirando TikTok y se me ocurre una idea fantástica para hacer un TikTok, pero no la voy a hacer ahora. Y digo, no, sí, después me voy a acordar. Y después en la tarde, chuta, se me olvidó. Entonces tengo una lista como con pendientes y cuáles voy a grabar en la semana. Yo organizo todo. Hago como batch cooking, que es como cocinar en tandas, pero de reels. Y entonces los dejo ordenaditos, un día para grabar, un día para contactar a mis clientes, un día para hablar con mis líderes, y lo agendo, porque si no me puede pasar, y me pasaba antes, que yo digo, ya, voy a trabajar con mi equipo, tengo que hablar con mis líderes, pero no digo cuándo, no digo dónde, no especifico. Entonces, ¿qué pasa? Que pasan 2, 3 semanas y chuta, no le he hablado. Entonces después se me salió del negocio, ¿qué hice mal? No la pesqué, ¿ya? Entonces, muy importante registrarlo todo, 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 ¿sí? ¿Cómo se escribe la app Trello? Se escribe Trello, se los escribe en el chat, acá lo tengo abierto, cerebro de leche, así, ¿ya? Trello se llama la app, es súper buena, se funciona como es como que te tirara columnas donde tú puedes ir poniendo, por ejemplo, cosas como tareas de la semana, ideas para reels,
no sé, pues, pendientes del mes, puedes ir clasificando como ¿cómo se llama? Como por columna, y les vais poniendo el estado en el que estás, las vas clasificando, cuáles ya están cumplidas, cuáles no. Trello te permite organizar muchas cosas, ¿ya? Pero si usan Trello, úsenlo solo Trello, ¿ya? No usen Trello, Google Calendar, el cuaderno, no, ¿ya? Yo lo que hago mucho, como para ordenarme, es que tengo un cuaderno en el que rayo, porque yo necesito la cosa manual, como que rayo las ideas, rayo los días, no sé qué, y después lo voy pasando los domingos, me siento y digo, ya, esta semana qué voy a hacer. Entonces, cuánto tiempo tengo, que eso es súper importante, lo decía la Dani en el video, realistamente cuánto tiempo tengo para mi negocio, ¿ya? Yo tengo 2 negocios de emprendimiento en este momento y trabajo además manejando el Instagram y las redes sociales de otro, entonces son 3 cosas que tengo que hacer sí o sí, más mi hijo, yo soy mamá 24/7, mi hijo no va al jardín, y la casa y todo, entonces, ya, ¿cuál es el tiempo real que yo tengo? X cantidad de horas. ¿Qué cosas voy a hacer? ¿Cuándo? Lo anoto, y siempre obviamente con mente flexible para decir, bueno, no me resultó nada de lo que tenía programado, suelto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, uno se vuelve loco, ¿cierto? Es terrible cuando uno dice como, a mí me pasa mucho, hoy día quería terminar de grabar el curso de ciclo menstrual, voy a terminar todos los videos, y termina el día, son las 9 y no he grabado ni medio video, y digo, no logré mis metas, bueno, no importa, ¿ya? Reprogramo, ordeno y todo eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para darle prioridad a las cosas? Uno, tener claridad, como les decía, de las horas reales que dispones, y después usar la ley del 80-20. El 80% de tu tiempo destinado siempre a lo que te va a dar dinero, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro emprendimiento de doTERRA, no es lo mismo para una que está empezando las cosas que yo tengo que hacer que una persona que ya está en un diamante presidencial y que su trabajo ya no es atender a clientes, sino que es trabajar con sus líderes. No es lo mismo, ¿ya? Tenemos distintos roles. Entonces, ¿qué es lo que a mí me va a traer dinero en este momento? A eso le dedico el 80% del tiempo. Si es vender mi trabajo, el 80% del tiempo tengo que estar vendiendo. ¿Qué pasa? Que muchas veces decimos, yo trabajo caletas, mucho, mucho, mucho. Estuve 5 horas en Canva haciendo una presentación que me quedó divina. ¿Vendí con Canva? No. Entonces, bájale el tiempo a esa presentación que no te quede tan divina, y él pasa más tiempo a las actividades que te van a dar plata, ¿ya? Porque en el emprendimiento sin plata nos morimos. Tin, tin, tin. Y les voy a dejar este tip que es muy bacán, que se llama la matriz de Eisenhower. Eisenhower era un presidente americano, no tengo idea por qué esto viene de él, pero sé que así se llama, y nos permite, además de ya tener separadas las actividades en 80-20, entender cómo priorizar, ya cómo empezar a darle como un mayor orden a nuestros días, y lo que vamos a hacer es hacer un cuadrante, ¿cierto? Por un lado vamos a tener la importancia, si es muy importante o no tan importante, y por otro lado vamos a tener la urgencia, ¿ya? ¿Cuán necesario es? ¿Cuán inmediato necesito que sea? ¿Poco urgente o muy urgente? ¿Ya? Entonces cruzamos las cosas. Esto que tengo que hacer, por ejemplo, yo tenía que hacer esta clase hoy día, y si no tengo listas las diapositivas, no puedo dar la clase, entonces eso es importante y es urgente, lo hago ahora, le doy prioridad, ¿ya? Pero quizás tenía que grabar una clase para un mes más, eso es importante, pero no es urgente. Lo planifico, ¿ya? Eso cabe en este cuadrante, ¿ya? Después tienes cosas que pueden ser muy urgentes, ¿cierto? No, perdón, poco urgentes. No, me perdí. Sí es urgente, perdón. Y no es importante, ¿ya? Es algo que lo necesito, pero que no es importante, lo delego, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se está cerrando el mes y yo necesito saber si X persona va a seguir en mi negocio o no, para pensar en el próximo, le digo a alguien que está como a cargo mío, ¿le puedes preguntar si lo puede hacer ella? ¿Ya? O en el caso, por ejemplo, de las diapositivas, quizás era mucho más importante que yo leyera información, delego que alguien más haga las diapositivas, ¿ya? Entonces, es urgente, pero no es importante, lo delego. Y el último, que es el que muchas de las cosas que hacemos caen aquí, no es ni importante ni urgente, lo minimizo, lo elimino, ¿ya? Eso pasa mucho con proyectos como más a futuro. Entonces, por ejemplo, yo estoy en mi emprendimiento, me pasa mucho, termino de hacer un curso y lo que me va a generar dinero es mover ese curso que acabo de crear. ¿Qué me pasa a mí? Que yo soy súper inquieta y me gusta crear. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a crear el próximo curso. Estoy así, estudiando, digo, no, ya tengo uno. En mi emprendimiento tengo que hacer que ese me dé fruto. Concéntrate en ese. De hecho, mientras me lo digo, lo recuerdo y digo, ya sí, tienes que hacerlo así, Camila. ¿Por qué? Si no, pierdo el foco y me voy siempre a algo que quizás me gusta más, pero quizás en este momento no era ni importante ni urgente. Entonces, esas cosas se minimizan o se van a la basura.
usen siempre el cuadrante de Eisenhower cuando tengan que tomar decisiones, sobre todo cuando estamos como en esas vorágines de, qué es lo que tengo que hacer, a qué le doy prioridad, no sé, a dónde tirar mis fichas. Entonces las cosas que tengo que pendientes las meto acá. ¿Ya? Incluso las cosas de la familia, todas esas cosas también tienen que estar registradas. El tiempo en el que voy a leer mis novelas de terror que me encantan, porque de esas mismas novelas saco energía para después ser creativa, ¿ya? Ahí también les aconsejo muchísimo si pudieran organizarse a través del ciclo menstrual también, pero eso ya es tema para otra clase. ¿Sí? Bien, entonces grábense esto, lo pueden buscar igual o le pueden sacar un pantallazo. Este es la matriz de Eisenhower y nos permite priorizar nuestras tareas. Lo que yo no registre, lo que yo no agende, no lo hago, no existe, ¿ya? Por ejemplo, la Dani, que es como nuestra mamá en Doterra. La Dani, estábamos organizando esta clase y me dice, ya hagámosla el miércoles 28, organizamos, planeamos, no sé qué. A uno no se le ocurre anotar cosas como que hoy día es el concierto de Daddy Yankee, po, ¿cierto? Porque no, pues si eso no... Entonces organizamos la clase, todo perfecto, la clase la íbamos a dar las dos juntas y de repente me dice, estaba escuchando la radio, nos dijo a todas, escuché Daddy Yankee y dije, chuta, el 28 tengo el concierto. ¿Ya? Entonces, incluso esas cosas hay que anotarlas para evitar que ese tipo de cosas pasen, porque las cosas además que son del tiempo libre, y esto sí viene de cuando estudié terapia ocupacional, el tiempo libre, el ocio, el tiempo de esparcimiento son fundamentales para nuestro equilibrio ocupacional, y nuestro equilibrio ocupacional es fundamental para nuestra salud. Si yo quiero emprender y triunfar, yo tengo que estar bien. No puedo sostener un emprendimiento si yo estoy mal. Entonces, los tiempos para mí, para mi familia, para disfrutar, son sagrados. ¿Ya? Y aquí les invito, siempre digo esto, yo soy como la evangelizadora del descanso, odio la frase merecido descanso, o el comercial haz todo, haz nada. No, eso está mejor, sí, haz todo, haz nada está bien. Pero merecido descanso no, necesitado descanso, necesitado despeje de mente. No puedo pretender estar produciendo todo el tiempo, por lo tanto los tiempos de descanso se agendan y se respetan, ¿ya? Así que sálganse de esta clase y váyanse a dormir. No, mentira, quédense aquí todavía, pero en verdad es súper, súper importante, ¿ya? Ponernos a nosotras como prioridad y nuestro autocuidado es fundamental, ¿ya? Y por último, redes sociales. Les juro que ya estamos terminando, esto es como lo mío, así que esto es lo que a mí más me gusta y es lo que yo creo que más he aprendido y donde más condoros me he mandado, donde en verdad me ha pasado de todo en redes sociales. He dejado emprendimientos por la frustración de que me tiren hate, ¿sí? Ahí van a ver, si les empieza a llegar odio de alguien es porque lo están haciendo bien, pero yo en ese entonces que estaba más débil emocionalmente no lo toleré y cerré un emprendimiento que ahora estoy retomando porque me di cuenta de que habían sido puras tonteras, pero es súper importante hacerlo bien en las redes sociales, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos va a ahorrar mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, mucha energía. ¿Sí? A muchas nos pasa que terminamos dejando el emprendimiento porque sentimos que las redes sociales nos superan, nos toman prisioneras y no es necesario. Yo quiero que ustedes sepan que con una hora que tengan al día para dedicarle a las redes sociales, y no es necesario que sea de corrida, sino que puede estar mezclada entre medio, la pueden tener en los viajes en micro, cuando están en el baño, etcétera, con una hora al día o a veces incluso menos, se puede tener un negocio exitoso en redes sociales, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas son importantes aquí? Bueno, primero saber que si no estás en las redes sociales, no existes, ¿ya? Y eso es muy importante. No necesitas estar en todas, esto sería absurdo porque nadie tiene tanto tiempo, ¿cierto? Y además, es importante identificar dónde está tu público objetivo, ¿ya? Tú tienes que estar en las redes donde esté tu comprador. No tiene sentido, por ejemplo, en mi caso, eh, yo tomé un curso hace poco con una como mentora de network marketing que decía, no, es que Facebook es lo mejor, tú tienes que estar en Facebook porque Facebook, y Facebook no va a morir y que Mark Zuckerberg no va a permitir que muera. Bueno, es verdad, para la gente de su segmento etario, pero para la gente de mi segmento etario, Facebook ya casi no existe. Yo, la mayoría de las personas o que son mi cliente objetivo no están en Facebook. Y si están, tienen sus cuentas para meterse en Marketplace a comprar, para algunos grupos donde todavía comparten información y para tener las cuentas linkeadas. Entonces yo, mi público objetivo no está en Facebook. Sobre todo cuando pienso en mi página de ciclo menstrual y método sintotérmico. Porque ¿a quién le quiero apuntar yo? Yo soy educadora menstrual y guía de método sintotérmico, entonces yo le quiero apuntar a mujeres en su edad fértil, ¿ya? Llegando hasta la perimenopausia, hasta la menopausia. Pero lo mío además sobre todo es la educación menstrual en niñas y adolescentes. Entonces, mi público, no hay niñas y adolescentes en Facebook, entonces no voy a perder mi tiempo ahí. ¿Dónde yo sí las encuentro? En Instagram y en TikTok.
Ya yo al principio me rehusaba a TikTok porque ahí lo mismo, pues yo decía, a mí no me gusta TikTok y ahora soy adicta, es terrible. Me resulta mucho más cautivante que Instagram, pero me cargaba y no quería, pero después dije, no, yo tengo que estar en TikTok porque las adolescentes están ahí y no solo las adolescentes, o sea, ya hablando de la gente en sus 20 tempranos, también está en TikTok. Entonces, si yo no estoy ahí, y además, ojo piojo, que si ustedes quieren, ya incluso siento que estamos un poco tarde, pero en Instagram, por ejemplo, el alcance orgánico ya es casi inexistente. Cuando yo empecé a hacer reels, como les decía, no se hacían muchos todavía, y yo subía un video pésimo y se viralizaba al tiro. En cambio, ahora de repente me paso su buen rato haciendo videos que yo digo, con este la rompo. Y tiene 30 likes, y yo así como, oh, ya, entonces, ¿por qué? Porque el alcance orgánico cada vez es menor. Entonces, en Instagram también es importante que vayan considerando hacer publicidad, ¿ya? Publicidad, ojalá bien hecha, desde Facebook Ads y no desde el botón de promoción, ¿ya? En TikTok, en cambio, todavía es más factible el alcance orgánico. Yo empecé hace muy poco con TikTok y debo tener, no sé, 60 seguidores, no más, de verdad que muy poco, pero tengo un video que tiene 300 likes. Porque en TikTok pasa algo distinto de en Instagram, que es que en TikTok es el contenido lo importante, no el creador. Entonces, no importa quién sea quien lo está compartiendo, como que se rompió esa jerarquía como del Instagramer, donde la gente sigue a la persona y la persona es lo importante, acá no, acá es el contenido. Entonces, es más factible, siento yo todavía, como llegar a esto, cómo hacer publicidad. Me dice la Dani que haga la próxima clase, si supiera. Eso es algo que no es fácil. Ya hacer bien la publicidad para redes sociales es algo que se tiene que estudiar. Yo tomé un par de cursos y todavía no lo tengo bien descifrado, pero cuando lo descifre, les prometo que les voy a hacer una clase bien de eso. Todavía sigo apretando el botoncito de promoción. Igual me funciona, pero mucho menos. Cosas importantes entonces en las redes. En Facebook, muchas se demora en avanzar. Ahí sí. En Facebook sí se puede vender. En Facebook directamente está el marketplace y tú subes cosas y pones precios y que la gente te compre, ¿cierto? Y hay grupos donde puedes vender y todo. En Instagram no. En Instagram se genera contenido de valor y en Instagram se enamora. Es una venta indirecta. ¿Cómo lo vas a hacer? Inspirando, educando, entreteniendo. Esos son como los tres pilares que puedes tener. Inspirando, por ejemplo, yo no soy muy buena para eso, pero hay gente que es súper buena, que sube videos como de su viaje y cuentan su cambio, de por qué emprenden, por ejemplo, y te motivan a emprender a ti también, ¿cierto? Educando, por ejemplo, es dando tips. Nosotros que tenemos aceites esenciales, por ejemplo, te enseño una mezcla para hacer tu propio desodorante y bajar tu carga tóxica. Entonces, no es que te estoy diciendo, cómprame el aceite de tea tree, sino que te estoy diciendo, con este aceite puedes hacer este desodorante, no vas a apestar y además va a ser más sano para ti. ¿Ya? Entonces, estoy educándote, te estoy entregando información de cómo usar el producto que estoy vendiendo en vez de estártelo vendiendo directamente. Y por último, que es súper importante, entretenerse. La mayoría de la gente entra a redes sociales a entretenerse, no a comprar. Entonces, eviten ¿cómo se llaman? Las cuentas catálogo. Uno de mis primeros Instagrams que manejé fue una cuenta catálogo de tomo y lomo. Así, un catálogo, de verdad. Y mal, 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 mal. Las fotos eran preciosas porque yo estudié fotografía, entonces saco buenas fotos, los productos eran muy buenos, y subía las fotos, se veían deliciosas, pero las subía y 3, 4 likes y nada. ¿Por qué? Porque yo estaba vendiendo una torta y ponía la torta ahí. ¿Qué tenía que vender yo en ese caso? Una imagen, por ejemplo, de un cumpleaños y gente feliz comiéndose esa torta. Te vendo un momento, no la torta. Ya, entonces eso es importante, como entender que la venta en Instagram es indirecta. Después pueden ver claro, la experiencia, como dice la cita. ¿Sí? Entonces, lo mismo, vendo, no sé, collets, ¿ya? ¿Qué hago? Pongo una foto del collet. No, pues trato de ponerlo en una persona que está, no sé, pues tomando su mate en la puesta de sol. Y tú dices, yo quiero estar tomándome quiero ser como ella que está libre tomando mate, quiero su collet. Ya, como eso, como pensar conectar desde ahí. Yo de hecho tuve en la misma cuenta de mis monitos así tejidos, subía los monitos nomás, ya onda ya Britney. Y bien, porque es entretenida, pero después cuando empecé a subirlas, o me subía a mí tejiendo, en el proceso y todo, ahí se fue como humanizando la marca. ¿Ya? Entonces eso es muy importante en redes sociales. Inspirar, educar y entretener. Ojalá en esos tres pilares. Otras cosas importantes para el tema de las redes sociales, de nuevo, es la misma ley del 80-20 que usábamos antes para el 80% del tiempo vamos a estar vendiendo y el otro 20% para el resto de las tareas. En redes sociales es al revés.
ya es el 80% del tiempo tienes que estar compartiendo cosas, educando, inspirando, entreteniendo, y solo el 20% vendiendo, ¿ya? Donde más se vende en Instagram es a través de las historias, y también está muy de moda, y ahí les dejo como la idea de que lo hagan, los lives para vender. Entonces un live, y en el live vas mostrando cosas, y por ejemplo, no sé, te voy a dar un ejemplo de una amiga que trae cosas de Miami, que va a Miami, compra ropa, la trae y tiene pocas cosas de cada una, entonces las va mostrando, se las prueba, no sé qué, y es como casi que una subasta al mejor postor, con el precio, y se van vendiendo en vivo, ya, lo compró no sé quién, ya, entonces esos son como lives para vender, están como muy de moda, y las historias, como les digo. Entonces, obviamente, tenemos que comunicarle a la gente qué es lo que estamos vendiendo, tenemos que mostrar nuestra oferta, pero no es que yo te diga, te vendo aceite de tea tree, no, ya, lo que tengo que ir diciendo es, hoy día usé el aceite de tea tree para la otitis de mi perro, y fue maravilloso, y de repente, hoy mi perro también tiene otitis, a ver, que yo necesito eso. Entonces, conectar desde ahí, ir mostrando el uso, ir mostrando cómo puedes ayudar a la persona haciendo esto. Lo mismo yo con mis cursos de método sintotérmico, entrego tips. ¿Por qué la gente va a usar el método sintotérmico si no lo conocen? Entonces, tengo que ir contando experiencias, empoderando, y ahí la gente va diciendo, oye, esto me interesa, ¿ya? Está súper estudiado que para que una persona te compre tiene que por lo menos haber visto tu oferta 7 veces antes, ¿ya? Incluso si es que es gratis, por ejemplo, para meterse a este tipo de curso, yo sé que si lo volvemos a hacer el próximo mes y yo lo sigo subiendo y lo sigo subiendo y lo sigo subiendo, va a llegar cada vez más gente. Entonces, si, por ejemplo, si su emprendimiento son clases y ustedes dicen, voy a hacer, no sé, soy profe de yoga, que también me ha pasado y fue maravilloso. Voy a lanzar mis propias clases, yo con que tengo unos 30 estudiantes por curso estoy lista. Lanzaba mis clases y llegaba un estudiante. Y yo así ya, esto no funciona, creencia limitante. ¿Será que no funciona? ¿O será que en realidad la clase la tiré para 2 semanas más y en 2 semanas la gente no tiene tiempo de haber visto 7 veces tu anuncio para decir, me voy a meter ahí? Entonces es muy normal que cuando empieces a promocionar tus cosas, no necesariamente todo el mundo vaya a aparecer, ¿ya? No te vas a llenar de estudiantes de la noche a la mañana, no vas a vender todas tus tortas de la noche a la mañana, no vas a inscribir 200 personas en tu negocio network marketing de la noche a la mañana, pero sí puedes llegar a hacerlo. ¿Cómo? Con constancia, ¿ya? Apareciendo en las redes todos los días, saliendo, saliendo, saliendo. No es necesario que tapicen todo de historias ni que publiquen todos los días, pero sí que tengan constancia. Entonces, de nuevo, organicé mi tiempo, mi semana, y digo, ¿cuántas veces a la semana yo soy capaz de postear? ¿Sí? De generar un post. Entonces yo siendo súper realista, porque a veces uno dice, yo voy a postear todos los días, y después no te da el tiempo y te ves atrapada porque no pudiste, ¿ya? A Instagram no le importa que tú postes todos los días, lo que le importa es que cuando lo hagas seas constante en esa frecuencia. Entonces puede ser ya, yo puedo postear 3 veces a la semana. Entonces yo determino que va a ser lunes, miércoles y domingo, por ejemplo, o lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves, y no sé, como ustedes quieran. Entonces, ese día iban probando, van cambiando las horas y todo, y tratan de mantener esa constancia, y pueden ir viendo lo que les funcionó y lo que no. ¿Ya? Entonces ustedes ven, van a la parte de estadísticas, analizan todo ahí y dicen, mira, este post estuvo súper bueno. No miren solo los likes, ya miren los guardados, los compartidos, vean lo que funcionó, y si de repente están como en estas crisis creativas que no se les ocurre nada, vuelvan atrás, vean qué les funcionó y reciclen, ahorren tiempo. Entonces en redes, ¿a quién le pueden copiar? Copiar no en el sentido de ir a copiar así burdamente, ¿ya? Sino que en el sentido de eh, inspirarse en sacar ideas, ¿ya? En YouTube es una súper buena fuente de conocimiento. También tienen otros creadores de su misma área, ¿cierto? Y ustedes mismos. Ese yo siento que es lo mejor de todo, es ver qué les funcionó antes, ¿ya? Chin, chin, chin. Importante también encontrar un nicho. La gente probablemente, si están emprendiendo, esto lo tienen que haber escuchado 1000 veces, pero en el fondo es no tratar de venderla a todo el mundo. Yo podría pensar que como mi empresa es de venta de aceites esenciales, mi público es el público que usa aceites esenciales. Y eso no es así, porque hay 200 millones de personas distintas que usan aceites esenciales. Puede ser que yo sea veterinaria y que mi público objetivo sea las personas que quieren ayudar a sus mascotas con aceites esenciales. Entonces solo les voy a hablar a ellas, no a todas las personas que usan aceites esenciales. ¿Entiendes? Entonces, no sé, pues también en mi caso, por ejemplo, a mí me importa maternidad, carga tóxica, ciclo menstrual. Ya yo, si bien soy instructora de yoga, no estoy muy conectada con el yoga hoy en día, entonces no estoy hablando de meditación, pero puede ser que haya otra chica que haga yoga y que eso sí le llegue con lo que está haciendo y que le hable a ese público, ¿ya? O otra persona, por ejemplo, la Silvi, que en su Instagram es Soy Mamá Matea, por ejemplo, y habla a
otras mamás mateas para ayudar a sus hijos con distintas cosas. Entonces uno va encontrando un nicho distinto al que hablarle. ¿Ya? No es necesario hablarle a todo el mundo, porque si le hablas a todos, en realidad no le estás hablando a nadie. ¿Ya? Chin, chin, chin. Y por último, creo que es lo último de esta parte ¿cómo se llama? Sí, de la red social. Esto es fundamental y esto fue lo que yo más me demoré en aprender. Es más, yo tengo 2 Instagrams en este momento míos, personales, aparte del mío personal de uso privado, que no lo uso nunca, pero de emprendimientos tengo 2. Tengo Anatomía según Cami y tengo Luna.alquímica, que es de los aceites esenciales. ¿Y por qué son distintos? Porque yo decía esto del nicho y no, que no quiero, que no van a decir mis estudiantes de que estoy vendiendo aceites esenciales, quizás no van a estudiar más conmigo, creencia limitante. Y además, ¿qué tiene que ver? Decía yo, si yo enseño cosas para el bienestar, para la salud de la mujer, yoga, esas cosas, ¿qué tiene que ver con los aceites esenciales? Y claro, tenía todo que ver. Pero ¿con qué tenía que ver? Conmigo. Porque yo me equivoqué y trabajé en mis emprendimientos en las redes, cuando yo debía haber trabajado mi marca personal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo la marca personal eres tú, y si tu emprendimiento no te gusta, no tienes que empezar de cero, porque la gente va a conectar contigo. Si tú trabajas tu marca personal, que es tu imagen, tu forma de comunicar, es quién eres, cuáles son tus valores, cuáles son tus metas, cuál es tu visión, ¿sí? Y eso transmitirlo a través de redes sociales, no importa si tú cambias de emprendimiento 1 o 1000 veces, la gente que te sigue te va a seguir por tu marca personal y probablemente va a conectar con eso mismo que estés cambiando a hacer. Por ejemplo, en mi caso, si yo les contara la cantidad de Instagrams que he tenido, tuve el de la pastelería de mi mamá, que bueno, ese es de ella y ese ahí yo no me puedo meter. Tejía, se llama La Última Vuelta, mi página de tejidos. Tiene como 1000 seguidores, la dejé botar cuando dejé de tejer. Nunca más me mostré tejiendo en redes sociales. Tenía otra porque pintaba budas de ciña. O My Buda, ahí quedó también. Y vendí como un año budas de ciña y ahí quedó botada. Después tuve mi página de yoga, donde hacía clases de yoga. Después tiré la de anatomía. Después la de los aceites esenciales. Y en todas he ido partiendo de cero. Y ahora, por ejemplo, me pasa que tengo 2 que yo siento que perfectamente podrían haber estado fusionadas, porque son parte de lo que yo hago, son parte de lo que yo soy, finalmente. Muchas veces comparto cosas juntas, pero es mucho más trabajo para mí estar en las 2, cuando al final en realidad lo que yo me voy dando cuenta es que yo debía haber trabajado mi marca personal. Mi marca personal vendiendo aceites, mi marca personal haciendo clases, mi marca personal ayudando a otras emprendedoras a emprender. ¿Y qué hice? Lo dividí. De hecho, todavía no sé muy bien qué es lo que voy a hacer, pero como empecé con TikTok, en TikTok sí lo dejé como una sola y ya. ¿Ya? Entonces, la gracia y el poder de la marca personal es que la gente va a conectar contigo. Ya yo, por ejemplo, profes de yoga hay 2 millones, ¿cierto? Vendedores de doTERRA hay 2 millones, pero la gente que quiera comprarte a ti te va a comprar a ti porque va a conectar contigo. Y eso es lo que tú tienes que mostrar. Tienes que encontrar tu voz y ser sincera con ella, no tratar de ser otra persona porque la gente se da cuenta. A mí me pasa sobre todo cuando veo influencers, por ejemplo, que yo siento que cada vez va más en decadencia un poco el marketing de influencers, precisamente porque al influencer ya se cacha que le pagan por promocionar las cosas que está ofreciendo. Entonces uno dice, chuta, ¿realmente será tan bueno este helado que me está ofreciendo, o este helado le pagó mucho dinero para que me lo ofrezca? ¿Sí? Entonces no es tan genuino. En cambio, por ejemplo, los micro influencers, por decirlo así, tienen mucho más llegada porque la gente va conectando con ellos y las cosas que ofrecen son genuinas y son reales. ¿Ya? Entonces, el poder de la marca personal es lo que va a hacer que la gente confíe en ti. Y para eso, lo único que tienes que hacer es ser genuino contigo y con ese mensaje. Porque también yo siento que acá hay un error. Hay mucha gente que piensa que la marca personal es como la paleta de colores que tú vas a poner en tus redes, tu logo, el tono de voz con el que hablas, si eres formal o más relajado, si eres buena para la talla o en realidad eres súper, no sé, pues como más seria. Pero en realidad la marca personal no es solamente esa imagen, sino que es quién eres tú y tus valores, qué quieres transmitir y qué quieres aportar. Y con eso la gente va a conectar. Por eso a mí me pasaba, y ahí les digo de nuevo, creencias limitantes. Yo decía, soy una profe de anatomía. Primera creencia limitante, yo no puedo salir en redes bailando. Y ahora hice un video explicando el piso pélvico mientras me como un sándwich, porque el piso pélvico es un sándwich, y a la gente me encantó y me dicen, quiero tomar clases contigo porque quiero aprender así. Entonces mi creencia limitante era, yo no puedo enseñar anatomía así, porque es poco serio. Y la verdad era otra. ¿Ya? Y acá lo mismo, como,
Yo no puedo vender aceites esenciales en mi página de anatomía porque la anatomía es seria y los aceites esenciales van a pensar que me volví loca, que caí en una estafa, que no sé qué. Entonces ahora me doy cuenta que sí lo podría haber hecho juntos y me encantaría poder volver el tiempo atrás y en vez de dedicarme al emprendimiento, trabajar más mi marca personal. Así que en ese sentido la invitación es a que se atrevan a lanzar su marca personal y si su marca personal implica que, por ejemplo, al principio no salgan ustedes, también está súper válido, no necesitan exponer sus caras al principio y pueden ir de a poquito. ¿Ya? Y eso, pan con queso, espero que les haya gustado mucho esta especie de presentación, por decirlo de alguna manera. Y por supuesto, si conectaste con nosotras y quieres abrirte a la posibilidad de ver un emprendimiento distinto, de conocer una forma distinta de ganar dinero, como saben, nosotros trabajamos en doTERRA, ¿cierto? Que es una empresa de network marketing, y mañana tenemos una clase donde vamos a explicar todo lo que se necesita para emprender en doTERRA, ¿ya? Emprender con nosotras particularmente, porque en el network marketing, como les decía al comienzo, trabajamos con un equipo. No es lo mismo ir e inscribirse con una persona que con otra, porque acá la persona que te va a formar y que te va a apoyar y que te va a acompañar en este camino son las personas con las que tú te vayas a inscribir. Acá estamos nosotras divinas con nuestro equipo y en el fondo muchas de las cosas que nosotros hemos expuesto acá las hemos aprendido así, mandándonos condoros, aprendiendo cosas, probando cosas nuevas, apoyándonos entre nosotras y en realidad es un camino súper bonito y se vive mucho mejor cuando estamos acompañadas. Así que si quieren conocer más y les gustaría en algún momento formar parte de nuestro equipo, sin ningún compromiso, mañana a las 9, dos de nuestras queridas compañeras van a estar dando esta clase por Zoom. Ya les vamos a mandar el video, o sea, el link, perdón, en el mismo grupo de WhatsApp por si se quieren unir. Y si alguna no puede estar en vivo, nos puede hablar y les podamos invitar a otra clase o poder mandarles algún video donde se explica. ¿Ya? No sé si tú quieres decir algo más, Silvi. Estaba con su baby la Silvi. Está silenciada, cariño. Mm. Muchas gracias, Cami, te pasaste, de verdad que aprendí demasiado. De verdad que muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotras. Yo aquí estoy batallando con un bebé. Sí, no te preocupes, apaga la cámara nomás si quieres. Eso, chiquillas, y lo otro también es para las que participaron, perdón, les tenemos un cuadernito para que vayan analizando también cómo está su vida en cuanto al emprendimiento, cómo están en su potencial. Se los vamos a mandar después por el grupo también. Así que eso, chiquillas, no sé si alguna tiene alguna duda, si quieren decir algo, algún aporte, alguna cosa. Uy, se rayó la pantalla. Chin, chin, chin. Por ahí me dicen cositas. Ay, que estén muy bien, chiquillas. Seguiremos hablando entonces por el chat. Lo vamos a dejar abierto mañana para algunas preguntas. Vamos a abrir un ratito el chat para que puedan preguntar por ahí también. Y nos vemos mañana, ojalá, en nuestra clase a la que les dejamos súper invitadas. Que estén muy bien.